Bueno, pues bienvenidos a todos. Los asistentes, por favor, que se silencien la cámara y el micrófono para que no haya interrupciones que puedan molestar a los ponentes, por favor. Em, a ver. Bueno, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver. Vale. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo webinar Aciertas. Como sabéis, Aciertas es una iniciativa de la Confederación de Sociedades Científicas que pone en contacto a investigadores y científicos con docentes de las etapas educativas de primaria, secundaria y bachillerato. Y bueno, el webinar de hoy es un tema muy interesante que bueno, nos preocupa a todos y es cómo detectar, cómo reconocer la desinformación que está en aumento, como todos sabemos, y no solo cómo reconocerla nosotros, sino cómo enseñar a las nuevas generaciones a reconocerla. Entonces, para ello han venido dos ponentes que son expertas en esto. Tenemos con nosotros a María Fernández López, que es profesora en Psicología Básica e investigadora en Ciencia Cognitiva en la Universidad de Valencia. Sus dos principales líneas de investigación son los procesos cognitivos implicados en la lectura y los mecanismos psicológicos que explican la credibilidad de las fake news. Para ello combina técnicas como el registro de movimientos oculares, potenciales evocados, medidas conductuales y análisis estadísticos avanzados. O sea, como veis, María está puestísima en los detalles, ¿no? de cómo detectar estas fake news. Ha publicado en revistas científicas punteras del ámbito de la psicología experimental y la ciencia cognitiva, así como artículos divulgativos en medios como The Conversation o Ciencia Cognitiva. Estoy en webinar. Y, Unas y clases también... estas, esto es... Vamos. Y también ha realizado, estaba silenciando a esta persona, y también María ha realizado estancias en laboratorios internacionales de referencia en Francia, Italia, Estados Unidos y ha recibido varios premios nacionales e internacionales por su trayectoria científica. Buenas tardes, María. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Laura, gracias a ti. Bueno, y a todas. Uy. Me he quedado yo congelada, no, ¿verdad? Ah, vale. Gracias a ti. Bueno, tenemos a la doctora Ana diferentes universidades y ha publicado más de una veintena de artículos científicos, capítulos de libro y artículos de divulgación, y también ha recibido premios prestigiosos por su labor de investigación. Buenas tardes, Ana. Uy, no se te escucha. A ver, ¿no estás silenciada? No. Ana García. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Laura, yo creo que te estás quedando parada. Sí. Congelado esto. Ya Sí, está. sí. Vale. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues os presento a estas dos magníficas investigadoras, expertísimas en este tema que nos ocupa. Y bueno, con ellas os dejo con María. Como sabéis, en nuestros webinars primero las expertas hablan, nos cuentan, bueno, pues lo que han venido a contarnos y luego abriremos el turno de debate. Si tenéis preguntas, me las podéis ir escribiendo en el chat y para hacérselas a nuestras expertas al final de su ponencia. Pues vamos allá con con María, perdón, María Fernández López. Sí, perfecto. Podéis ver ya la presentación, ¿verdad?
Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias. He intentado que esta presentación sea lo más divulgativa posible. Entonces, a lo mejor en tanto de hacerla lo más divulgativa posible, falla un poco en datos objetivos. Pero bueno, si tenéis cualquier duda, por favor no dudéis en preguntar. Tengo siempre las referencias ahí a mano. Entonces, toda vuestra al final de esto. Entonces, vamos a ver qué ocurre en nuestra mente cuando nos encontramos con una fake news. Porque esto es que no es solo cuestión de falta de información, sino de cómo funciona nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es rápido, es emocional y está lleno de atajos mentales. Entonces, para entender cómo intervenir en el aula, tenemos que empezar por entender de alguna manera cómo pensamos. Entonces, yo quería comenzar, aunque no sé si esto será posible, preguntándoos o incluso preguntaros a vosotras mismas cuántas veces habéis leído una noticia en ocasiones viral y luego os habéis enterado de que era falsa. Yo creo que no os veo las caras porque están las cámaras desconectadas, pero creo que casi todas nosotras hemos caído alguna vez en las fake news. Incluso yo que las estudio y que intento estar muy atenta, pues hace poco caí durante un ratito en una que me creía así de primeras y después dije, un segundo. Pero bueno, tiene sentido. Entonces, en esta parte del webinar vamos a entender por qué las personas creemos en las fake news y qué procesos psicológicos están detrás de esta credibilidad. Lo haremos paso a paso, empezaremos por definir bien de qué estamos hablando, explorando cómo funciona nuestro pensamiento y acabando con una mirada especial, aunque muy breve, al cerebro adolescente, que es el que es especialmente vulnerable a estas fake news. Entonces vamos a comenzar con lo más básico, que sería qué es una fake news. Entonces, una fake news es información falsa que se presenta como verdadera, pero que ha sido creada con un objetivo: influir en la opinión pública, desinformar, generar clics o provocar emociones. A diferencia de un error periodístico o de una información que en ocasiones se presenta desactualizada, la fake news se construye con una intención y juega de alguna manera con nuestra percepción. Tendemos a usar el término fake news para todo, pero también es importante, perdón, distinguir entre fake news y desinformación. Entonces, las fake news son un tipo específico de contenido falso con apariencia de noticia creado intencionadamente, como hemos comentado. Pero el fenómeno de la desinformación es algo más amplio. Por ejemplo, si un familiar reenvía un mensaje falso por WhatsApp porque se lo ha creído, eso es misinformación, que viene un poco del inglés misinformation. Entonces, la misinformación sería un error, pero sin mala intención. No hay intención de manipular o de herir. Si en cambio alguien publica datos que son verdaderos, pero en ocasiones están sacados de contexto para perjudicar a alguien, hablamos de malinformación. Ojo, aquí estamos hablando de datos verdaderos, no inventados, que se sacan de contexto, no se explican bien y que sí que perjudican a alguien. Entonces, la desinformación en un sentido amplio incluiría todos estos casos, y combatir esta desinformación y combatir las fake news requiere estrategias diferentes, pues según el tipo de desinformación a la que se nos está presentando. Yo aquí me voy a centrar en las fake news porque en mi opinión son como de las que más abundan y a los que somos más vulnerables. Vale, entonces después de definir qué son las fake news, vamos a ver para qué sirven. Porque las fake news no se crean por accidente, no son accidentales como esa misinformation. Entonces tienen objetivos muy concretos. En primer lugar, muchas buscan manipular la opinión pública, influir en lo que pensamos sobre un tema, sobre un grupo o sobre una persona. Para ello, suelen apelar a emociones muy intensas, como el miedo, la indignación o el asco. Estas emociones son emociones que nos activan mucho, que nos empujan en ocasiones a compartir sin ni siquiera pensar y que además dejan una huella emocional que en ocasiones es muy difícil de borrar. O sea, tenemos esa memoria emocional. Otro objetivo frecuente es influir en decisiones políticas. Por ejemplo, las fake news circulan mucho en periodos electorales o ante propuestas legislativas. Y lo hemos visto en campañas recientes en muchos países, pero también incluso en España. Además, las fake news buscan polarizar a la sociedad, es decir, dividirnos en bandos muy enfrentados y hacer de esta manera mucho más difícil el diálogo entre nosotras. Entonces es un arma muy poderosa para generar desconfianza, odio y rechazo hacia lo que conocemos como el otro. Pero también hay un componente económico. Perdón, que me sale aquí.
Vale, hay un componente económico. Muchas fake news se crean simplemente para generar clics, visitas, viralidad y con ello dinero. Entonces, cuanto más escandalosa es la noticia, más gente entra a verla y más ingresos se obtienen. A todas nos sonarán esas noticias, sobre todo de Facebook, de no te vas a creer lo que ha dicho famoso X en esta entrevista, o 10 cosas impresionantes, la 10ª te sorprenderá, para que entres, hagas clic y pases tiempo en esas páginas. Son los conocidos clickbaits. Y por último, algunas fake news se utilizan para desacreditar a personas o grupos, especialmente figuras públicas, minorías o movimientos sociales. A veces basta con difundir un rumor o una imagen manipulada para sembrar la duda, porque ahora en un ratito veremos esos mecanismos que nos hacen creer en las fake news y la simple viralidad, ya con solo verla, ya nuestro pensamiento y nuestro sistema cognitivo ya duda un poquito de si eso es cierto o no, a veces se lo cree más. En resumen, las fake news no solo desinforman, sino que tienen un propósito claro. Y entender este propósito también nos permite enseñar al alumnado a leer con más sospecha, más conciencia y más criterio. Es importante que generar esa alerta en nuestro alumnado de esto tiene un propósito, que no solo que estemos mal informados, sino que el objetivo básico es la manipulación de la sociedad. Entonces, antes de entrar en los mecanismos psicológicos que nos hacen creer en las fake news, yo quería ver una fotografía muy rápida del problema. En España, el 71% de la población reconoce haber consumido noticias falsas o engañosas y un 40% se expone a ellas con mucha frecuencia, lo que muestra lo normalizadas que están realmente en nuestro entorno digital. Además, un 77% considera que la desinformación es una amenaza real, no solo para la información, sino también para nuestra convivencia democrática. ¿Y por dónde circulan estas noticias? Pues no nos va a sorprender nada, principalmente por redes sociales, especialmente X, lo que antes se llamaba Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram. También influyen aquí influencers y creadores de contenido, muy peligroso, y también los medios digitales alternativos, que muchas veces no pasan por filtros ni contrastes. Entonces, la desinformación es parte de nuestro día a día, convivimos con ella. Ahora sí, vamos al meollo de estos factores cognitivos que influyen en la credibilidad de las fake news. Vale. Debemos tener clara una cosa que nos va a aportar un poco de humildad al tema, que es que muchas veces tendemos a pensar que quien cree en una fake news es un ingenuo, es una persona poco crítica, una persona desinformada, pero la realidad es mucho más compleja que esa. Empezaba esta charla con una pregunta de cuántas de nosotras hemos caído en una noticia falsa y yo estoy segura de que todas nosotras hemos caído. Y probablemente todas nos consideremos personas muy críticas. Entonces, creer en una fake news o creer en la información que nos llega no es un fallo. O sea, es algo muy humano y es normal. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para encontrar certezas, o sea, sobre todo en contextos de más incertidumbre, como puede ser una crisis social, un desastre natural o una pandemia. Entonces, cuando no entendemos lo que ocurre, intentamos buscar explicaciones, lo cual es normal. Y si una noticia, aunque sea falsa, nos da una historia clara y con un componente así emocional que nos atraiga, pues la aceptamos sin pensarlo demasiado, o sea, nos abrazamos a esa información. Y eso tiene que ver con cómo funciona nuestro pensamiento, porque solemos pensar normalmente de manera muy rápida, guiándonos por nuestras intuiciones y sin analizar a fondo. Y además también confiamos en aquello que nos suena como familiar, ¿vale? Porque la familiaridad en general, tanto a nosotros como al cerebro, le da como una sensación de seguridad. Entonces vamos a desarrollar un poquito más alguno de estos puntos, como esta búsqueda de certeza ante la incertidumbre. Entonces, cuando todo es confuso, o sea, cuando hay muchas versiones de lo que está pasando, en una crisis sanitaria como el COVID, en una catástrofe climática como la Dana, o sea, estamos en conflictos políticos, se nos satura, estamos saturadas de información y nada claro. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es buscar certezas, porque es eso, odia la incertidumbre. Entonces, necesitamos en ese momento que alguien nos diga, párate ahí, que esto es lo que está pasando. Entonces aquí hay una clave fundamental, que es que el cerebro odia la ambigüedad. Preferimos una explicación clara, aunque sea falsa, a una explicación compleja, ambigua y difícil de entender. Por eso en estos momentos caóticos de caos, cualquier explicación sencilla nos sirve y nos abrazamos a ella, especialmente si la explicación sencilla conecta de alguna manera con lo que nosotras ya sentimos o con lo que creemos de manera predeterminada sobre lo que está sucediendo. Sería, lo veremos un ratito, ese famoso sesgo de confirmación.
Entonces, las fake news, ¿qué hacen? Pues llenan ese vacío, explican rápido, apelan a la emoción y dan sentido a todo lo que no entendemos. No porque sean verdad, sino porque son muy fáciles de creer. O sea, están creadas de manera que nos resulta muy fácil y aparecen en contextos, en momentos en los que es muy fácil creerse esa información. Pensamos rápido y no siempre bien. ¿De dónde viene esto? Pues según Daniel Kahneman tenemos dos formas de pensar. El sistema 1, que es rápido, automático, emocional, es el que usamos la mayor parte del tiempo y gracias a él podemos reaccionar ante peligros, tomamos decisiones cotidianas de nuestro día a día sin detenernos mucho a reflexionar. Pensad que si tenemos que reflexionar cada decisión que tomamos en nuestro día a día, no tendríamos horas suficientes. El sistema 2, en cambio, es un sistema lento, es reflexivo, es analítico y es el que usamos, por ejemplo, pues cuando verificamos una fuente, cuando comparamos datos, cuando activamos ese pensamiento crítico, cuando nos cuestionamos. ¿Cuál es el problema? Que nuestro cerebro es perezoso y el sistema 2 requiere esfuerzo y no siempre lo activamos porque preferimos soluciones rápidas. Entonces, nuestro cerebro, que prefiere pensar rápido y sin esfuerzo, se deja llevar por este sistema 1, que es el que de alguna manera deja entrar a las fake news. Entonces, antes de entrar al detalle, vamos a ver rápidamente, ya teniendo este contexto, como esa pócima en la que las fake news pueden entrar, vamos a ver rápidamente cuáles son los principales factores psicológicos que explican por qué creemos en las fake news. Primero, la familiaridad, ya hablábamos un poco de ella. Cuando algo nos suena, es más fácil darlo por cierto. Segundo, la fluidez cognitiva. Si una noticia se entiende fácil, es sencilla, nos parece más creíble, nos la creemos más. La carga cognitiva, que indica que cuando estamos saturados no analizamos a fondo y tiramos de heurísticos o de atajos mentales. También la dificultad para generar contraargumentos. Esto se basa en que dudar requiere más esfuerzo que aceptar lo que vemos. Y por último, y en mi opinión lo más importante de todo, bueno, mi opinión y lo que muestra la ciencia, lo más importante de todo, la emoción intensa. Cuanto más nos impacta una noticia, más fácilmente la creemos y también la compartimos. Todos estos se relacionan entre sí y difícilmente actúan en solitario. Y a continuación vamos a ver uno por uno con ejemplos concretos, pero sí tened en mente que raramente funciona la familiaridad en ausencia de la emoción o la fluidez cognitiva en ausencia de la carga cognitiva. Realmente casi siempre en estos contextos se dan un poco todos a la vez. Entonces vamos con el primer factor, esta familiaridad. Vamos a entenderla. Entonces nuestro cerebro interpreta lo familiar como seguro, como confiable y como cierto. Es conocido en psicología como el efecto de mera exposición. Cuantas más veces vemos una afirmación, una noticia o lo que sea, más creíble nos parece. Y lo curioso es que esto ocurre incluso cuando sabemos que es falsa. Se han visto en determinados experimentos que incluso cuando le dices a los participantes la información que has visto hace 3 días y que te he repetido ayer es falsa, pues pasando un tiempo le muestras la misma información y solo por haberse presentado muchas veces, a pesar de que se le haya avisado explícitamente de que es información falsa, vuelven a caer, se la vuelven a creer. Entonces, este mecanismo, como os comento, está muy documentado en psicología cognitiva y es uno de los grandísimos aliados de la desinformación, porque pensad, normalmente estas noticias, estos bulos, tienen una característica que es la viralidad, aparecen muchas veces. Entonces, cuantas más veces aparezcan estas noticias que nos envían por WhatsApp, que las vemos en Twitter, etcétera, etcétera, más nos las vamos a creer. Os tengo aquí un ejemplo. A ver si a alguien le suena. Durante la pandemia circuló un mensaje, durante la pandemia del COVID, circulaba un mensaje por WhatsApp que decía, era un mensaje largo, aquí también apelaba un poco, había un efecto halo de que había un médico que decía que no. Entonces, se indicaba que si puedes aguantar la respiración 10 segundos sin toser, no tienes COVID. Era falso, fue desmentido. Pero ¿qué pasa? Que se repitió tantas veces, lo recibimos por tantos sitios, en redes, en WhatsApp, etcétera, etcétera, la gente se lo creyó. Y como ya lo habían visto y llegaba por tantos sitios diferentes y repetidamente, lo dieron por cierto. Entonces, esto es un ejemplo perfecto de cómo la familiaridad casi por sí sola puede superar a la evidencia científica. Pasamos ahora a un segundo factor que sería la fluidez cognitiva. Este término se refiere a una idea muy simple, pero también poderosa, que es que lo que se entiende fácil, se entiende como se siente verdadero.
Entonces nuestro cerebro prefiere lo simple. Si un mensaje es claro, breve, tiene una imagen llamativa, un lenguaje directo, nos parece más creíble. Las fake news están hechas para que entren sin esfuerzo. Titulares cortos, frases rotundas, un diseño visual súper claro, llamativo. Entonces todo esto genera una sensación de fluidez mental. Entra muy rápido, es muy fluido. Y la fluidez, a su vez, da la impresión de que la información es más fiable, aunque no lo sea. Por eso a veces una afirmación falsa pero bien presentada se siente más cierta que una verdad que es compleja normalmente y matizada. O sea, en resumen, que lo que fluye convence más. Un ejemplo muy sonado, que es que el microondas destruye los nutrientes de la comida. Frase sencilla, suena científica y circula además muchísimo. O sea, hay esa familiaridad también. Pero es falsa. Aún así, la fluidez con la que se procesa, con esas imágenes, esos falsos gráficos en ocasiones, pero muy, muy simples, la hace más creíble. Pasamos ahora a la carga cognitiva, otro factor clave muy relacionado también con la fluidez. La carga cognitiva se refiere a cuánto esfuerzo mental estamos utilizando en un momento dado. Os sonará esto, estamos estresadas, haciendo varias cosas a la vez o a veces simplemente cansadas. Entonces, ¿nuestro cerebro qué va a hacer? Pues reducir el esfuerzo. Tira de heurísticos, de atajos, de automatismos, tira de la intuición. Y ahí es cuando las fake news tienen muchísimas posibilidades para colarse. ¿Por qué? Porque no analizamos, solamente reaccionamos a la información que nos llega. Teniendo en cuenta que es eso, que estamos sobresaturadas de información y que nuestro cerebro, que es vago, perezoso, prefiere lo rápido, y en ese estado pues no tenemos energía para buscar otra fuente, comprobar la veracidad o leer más allá del titular. Un estado súper común hoy en día y esta imagen me parecía como muy, muy visual de lo que nos pasa. Recibimos decenas de inputs al día. Las noticias falsas están diseñadas como para pillarnos ahí, ser llamativas y cogernos. Y es justo dentro de esa sobrecarga de información cuando menos recursos tenemos nosotras para pensar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Uno de los mecanismos más útiles y peligrosos, que cuesta más dudar que creer. Cuando recibimos una información, nuestro cerebro lo que tiende es a aceptarla automáticamente. Y esto es como muy adaptativo realmente, es un mecanismo adaptativo que nos permite reaccionar rápido. Pero este mecanismo adaptativo tiene un precio. Entonces, para cuestionar lo que vemos, necesitamos activar este sistema 2, que es un sistema costoso, activar el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico, el razonamiento profundo, implica tiempo, implica energía y ciertas herramientas cognitivas. Como comentábamos antes, estamos sobreexpuestas, no tenemos ese tiempo, no tenemos esa energía. Además, investigadores también como Gilbert defienden que nuestro cerebro lo que hace es primero acepta lo que le viene y solo después, si tiene recursos suficientes para ello, puede rechazar o corregir. O sea, primero acepta lo que le viene y después, si se ve con ganas, por así decirlo, es cuando dice, un segundo, ¿será esto cierto o no? Entonces, por eso muchas personas creen las fake news, no porque sean personas crédulas o ingenuas, sino porque no tienen las condiciones para cuestionarlas en ese momento. O sea, y a lo mejor sí que puede, pero la condición contextual de ese momento no le permite ese cuestionamiento. Otro de los grandes mecanismos detrás de las fake news relacionado con la incapacidad para contraargumentar es el sesgo de confirmación. Nuestro cerebro busca, selecciona y crea la información que confirma lo que ya pensamos y al mismo tiempo ignora, minimiza, rechaza aquello que nos contradice. Aunque esté bien argumentado, realmente nosotros, algo que nos caracteriza como seres humanos, que tenemos un ego que no nos cabe en el pecho, por mucho que pensemos que no. Y nos gusta tener razón. Entonces buscamos esa información que lo que nos está diciendo es qué razón tenía yo. Entonces, este sesgo lo que tiene es muchísimo poder. ¿Por qué? Porque nos hace sentir cómodas, nos da la razón, nos protege del conflicto, de esa disonancia cognitiva en la que no nos sentimos a gusto. Las fake news lo saben y se construyen para encajar de alguna manera con nuestras ideas previas, valores o ideologías. No las fake news en sí, pero sí las cámaras de eco que se generan en las redes sociales. Si entráis en cualquier red social, sobre todo redes tipo X, Blue Sky, Twitter, ese algoritmo lo que hace es que te enseña lo que a ti te gusta. Entonces realmente entramos en esas cámaras de eco en la que es una pócima perfecta para que aparezcan fake news que confirmen tus ideas, que confirmen lo que tú ya piensas. No nos parecen absurdas estas noticias, sino coherentes con lo que ya creemos. Y además, cuando alguien del otro bando nos contradice y nos lo desmiente,
no nos paramos a pensar. Eso todavía refuerza aún más nuestra creencia. Es como un círculo que se retroalimenta. Si el otro me dice, pero el otro es el outgroup, es una persona que no piensa como yo. Y por último, ya una de las claves más potentes, que sería esta emoción. Las fake news, si os fijáis y pensáis en alguna de ellas, es que no solo informan mal, sino que emocionan mucho. Apelan a sentimientos intensos, como el miedo, la rabia, el asco, emociones que nos activan, que nos sacuden de alguna manera y nos hacen reaccionar muy rápido. Cuando sentimos esto, se activa este sistema rápido, el sistema 1 intuitivo del cerebro, y en ese momento lo que se desactiva es el análisis. Entonces no pensamos para nada en la veracidad de eso y lo compartimos rápidamente. Además, ya no solo nos lo creemos, sino que lo compartimos. Además, los contenidos emocionales también pasa que se recuerdan más, tienen esa huella emocional. Incluso también cuando nos dicen que no era verdad, ese sentimiento o esa emoción no se nos lleva fácilmente del cuerpo. Entonces, por eso muchos bulos están escritos como si fueran titulares escandalosos o injusticias súper evidentes, para que reaccionemos rápido sin pensar y compartamos. Entonces, esta imagen también nos sonará en alguna ocasión, a lo mejor no tan exagerado, pero fijo que hemos visto algún titular o noticia que nos ha enfadado mucho y nos ha indignado, y muchas veces lo compartimos casi automáticamente. Igual no en redes sociales, pero sí con algún familiar o algún amigo. ¿Lo hemos leído entero? ¿Lo hemos verificado? Pues probablemente no. Pero en ese momento, la emoción unida a la sobrecarga, el sesgo de confirmación, la búsqueda por la certeza, etcétera, etcétera, ya han hecho su trabajo. Vamos ahora a pasar, o sea, una vez que tenemos claro estos sesgos que nos hacen caer en las fake news, quería comentar muy brevemente un poquito, algunas nociones sobre el cerebro adolescente y por qué este cerebro es especialmente vulnerable para caer en las fake news. ¿Qué pasa? Los adolescentes, las personas adolescentes están especialmente expuestos a las fake news y no solo porque usan más redes sociales, que es verdad, las usan mucho más y, o sea, utilizan diferentes y durante más tiempo. Pero a nivel cerebral, una cosa muy importante es que su corte prefrontal, que es esa zona responsable de controlar los impulsos, analizar la información, planificar, aún está en desarrollo y lo estará hasta entre los 21 y los 25 años. Entonces, esto significa que el pensamiento crítico no es que no exista, pero está en construcción. Al mismo tiempo, tienen también un sistema emocional muy, muy activo. Sienten más intensamente, reaccionan más rápido y con menos filtros, debido a ese desequilibrio entre el prefrontal, que es el que puede avisar a las emociones de quieto parado, vamos a calmarnos un poquito. Y por si esto fuera poco ya, esta biología, el contexto social tampoco ayuda. Están muy influenciados por el grupo. Lo que comparten sus iguales tendrá muchísimo más valor que lo que comparta una fuente oficial. No va a ser que le lleven la contraria a su grupo de referencia. Entonces, todo esto genera un cóctel perfecto para la desinformación. Mucha emoción, mucha exposición y muy, muy poco filtro. Entonces, ya casi para acabar, no es que el adolescente, me he centrado aquí más en el adolescente que el niño pequeño, porque me parecía como más vulnerable, porque ya son personas que casi van a entrar en lo que sería esa sociedad, de alguna manera, con mayor independencia. Entonces, no es que el adolescente no piense, es que están aprendiendo a hacerlo. Entonces, ahí es cuando tiene que entrar el docente a enseñarles y a desarrollar más el pensamiento crítico. Entonces ya para acabar, simplemente dejar ese mensaje de que como sociedad estamos cansadas, estamos sobrecargadas y con muy poca energía para pensar despacio. Entonces, las fake news, la desinformación se aprovecha de eso. Entonces, entender cómo funciona nuestra mente y entender cuáles son esos sesgos y estas trampas es el primer paso para proteger. Para más info os dejo aquí un artículo que publiqué recientemente en The Conversation, en el que se explica más o menos esto que he explicado aquí, sobre por qué nos creemos las noticias falsas, un poco adaptado a tiempos de crisis, de incertidumbre, como fue la Dana de Valencia. Y esto es todo, muchas gracias. Bueno, María, muchísimas gracias a ti. Muy interesante, súper interesante la charla. Y os dejamos con Ana Barciero. Adelante, Ana. Hola a Ahí estás. todos. ¿Se me escucha, verdad? Se te escucha bien, sí. Muy bien. Muchas gracias, María. Voy a tomar el relevo, dejadme que comparta. Está ahora. Ahora estoy compartiendo, ¿verdad? Ay, Estás no. compartiendo y se ve bien, sí. Vale.
Un momentito, que no sé por qué se ha puesto a compartir. Perdón, un momento. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, bien. Vale, pues perfecto. Bueno, pues como bien ha explicado María, nada, vamos a dedicarle un poquito de tiempo también hoy a pues, qué podemos hacer, qué sabemos que podemos hacer para intentar evitar o caer menos en la desinformación, porque la realidad es que todos caemos en algún momento, ¿no? Em, Primero, antes de continuar, voy a recalcar, insistir en algunas ideas que también ha mencionado mi compañera. Em, en primer lugar, y con el objetivo principal de contextualizar un poco este problema de la desinformación y de las fake news. Em, por supuesto, pues nos encontramos en la era de Internet, ¿no? De la web. Y por supuesto, esto no es nuevo. Tenemos acceso a estas herramientas desde hace mucho tiempo. Y pues nos permite la consulta de grandes cantidades de información de forma muy sencilla. Nos permite también la transmisión de esa información, el almacenamiento, entre otras cosas, ¿no? Y además también nos encontramos en este contexto del uso de redes sociales. Están aquí para quedarse, parece ser, y forman ya eso, parte fundamental de la vida de muchos individuos y especialmente de la de niños cada vez más, adolescentes, jóvenes. Y bueno, estas redes sociales es importante mencionar que en ellas son los propios usuarios los que pueden crear y compartir información. Esto es positivo en el sentido de que facilitan el acceso y la divulgación de mucha información y de hecho hay muchísimos expertos hoy en día y profesionales, incluso algunos medios de comunicación, como algunos periódicos, algunos telediarios, que hacen uso de estas redes sociales para comunicar y divulgar información que en principio pues no es falsa, ¿no? Que está bien contrastada, que quieren dar a conocer. El problema es que la información compartida a través de estas redes sociales no tiene por qué estar monitorizada. Y entonces, pues cualquier persona que pueda crear y compartir un mensaje puede hacerlo. Y un poco más recientemente, pues ha entrado en juego otra herramienta perdón, que tiene que ver con el uso de herramientas que tienen inteligencia artificial. Em, También son herramientas que están al alcance de todos y han creado pues esta nueva forma de acceder a información, nueva forma de resolver problemas. Y ciertamente, vamos, yo puedo decir que utilizo muchas de estas herramientas en mi día a día y estoy segura de que muchos de vosotros también. O sea, que también están aquí para quedarse y que también son útiles en muchos sentidos. Pero también hay que señalar bueno, que pueden tener algunos problemas, algunas cosas de las que tenemos que estar atentos. Sabemos que estas herramientas de inteligencia artificial o que usan inteligencia artificial son capaces de crean también contenido, pueden crear imágenes. Tengo aquí
una imagen que he pedido a ChatGPT, en este caso, que me haga. Pueden crear también texto, ¿no? Le digo que me cree un poema o un haiku y también lo crea. Le puedes preguntar que resuma información, ¿no? Que te escriba un email. Utilizan muy bien estos recursos, sobre todo son muy rápidos analizando información, extrayendo información de textos. El problema es que también son capaces de crear información. Este es un ejemplo, bueno, está en inglés, pero es un ejemplo en el que se le da a ChatGPT un link, ¿no? Un enlace a una noticia que no existe, y aún así genera contenido y genera un resumen de ese artículo que no existe. Esto se llaman alucinaciones de la inteligencia artificial o confabulaciones de la inteligencia artificial. Y bueno, son creaciones que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta porque tenemos esa percepción de que existe objetividad en las respuestas que nos ofrecen estas herramientas, estos chatbots, en este caso ChatGPT. Y hay que tener cuidado con esa percepción de objetividad, porque realmente todas estas herramientas de inteligencia artificial aprenden de datos humanos. Y como aprenden de datos humanos, pues también aprenden los sesgos humanos. Yo, por ejemplo, os voy a poner aquí, le he pedido que me haga unas imágenes y he intentado no ofrecer mucha información. Simplemente le he pedido unas imágenes, se lo pedí para una clase, para mostrarle a mis alumnos precisamente estos sesgos de la inteligencia artificial, y donde le pedí que generara una imagen de una eminencia médica. Y al ratito pues le pedí que me generara otra, una persona diferente. Y bueno, como veis, pues no son muy diferentes. Y si alguien, cualquier persona, piensa en una eminencia médica, pues es que, no sé, los hay de todo tipo, ¿no? Con rasgos físicos muy diferentes. No hay unos rasgos físicos asociados a el hecho de ser una eminencia médica, ¿no? No debería. Aún así le pedí otra. Le dije que otro tipo de eminencia médica, y lo único que cambió pues, fue la especialidad médica a la que se dedicaba esta persona. Pero en ningún caso pues vemos un cambio en el color de piel, en el sexo o género, incluso en el pelo, ¿no? O sea, llevan todos como el mismo peinado. El último es un poquito más joven, a lo mejor. Todos tienen la misma estructura física, más o menos. Y es que efectivamente la inteligencia artificial hereda estos sesgos. Y os he puesto aquí bueno, no es el enlace, es simplemente una fotografía de un artículo que, bueno, os recomiendo. Porque, bueno, es una entrevista con una profesora psicóloga sobre los sesgos cognitivos que tenemos los humanos y que también tienen la inteligencia artificial, y cómo, bueno, podemos pues simplemente conociendo que tienen estos sesgos ya vamos a ser mejores jueces de la información que nos ofrece esta inteligencia artificial. Con todo esto, bueno, quería comentar es que este es el contexto en el que nos encontramos, el contexto sobre todo en el que buscamos información. Todos estos avances tecnológicos, sin duda, han ayudado a la popularización del conocimiento, han ayudado a que todos tengamos acceso a mucha información.
Pero también han ayudado a que proliferen este tipo de noticias falsas y que prolifere también la desinformación, ¿no? Que es el tema que nos ocupa hoy. Y bueno, como ya ha dicho María antes, pues todos somos vulnerables a esta desinformación, pero hay algunas características que hacen que los adolescentes pues, sean incluso más vulnerables. Ya ha hablado de algunas de estas antes mi compañera María, pero bueno, por insistir en esta idea. Algunas causas o algunas razones, perdón, por las que este periodo hace que las personas adolescentes sean un poco más vulnerables, entre otras, son esas que tenéis ahí en la pantalla. La maduración cerebral, durante la adolescencia, incluso entrando ya en la juventud, termina de madurar el cerebro, especialmente esa corteza prefrontal, que es el núcleo o que es el lugar donde están situadas, donde van a encontrarse un conjunto de capacidades que denominamos funciones ejecutivas, que nos permiten seleccionar, manipular, integrar, organizar la información que percibimos, orientando nuestro comportamiento hacia metas y bueno, permitiendo que nos adaptemos a diferentes situaciones que nos vayamos encontrando. Algunas de estas funciones ejecutivas son la memoria de trabajo, la planificación, la flexibilidad, la inhibición de conductas. Si pensáis en algún adolescente, pues seguramente os deis cuenta de que estas funciones, estas capacidades, pues están madurando, ¿no? Durante la adolescencia. Y hay veces que se hacen medio bien y otras veces que no tanto. Y además es que son funciones que nos van a ayudar también a tener un pensamiento crítico, que es lo esencial para no caer en esas noticias falsas, como bien también ha mencionado mi compañera. Además, durante la adolescencia también podemos caracterizar este periodo a nivel psicosocial principalmente por esa búsqueda de identidad. Durante la adolescencia, los pares, los iguales, tienen un papel fundamental y los adolescentes van a buscar esa valoración positiva de los iguales. Y aquí entran en juego también las redes. Los adolescentes, los jóvenes, son los que más exposición a las redes tienen. De hecho, gran parte de su uso, del uso de las redes sociales, es precisamente para socializar, para valorar a sus compañeros y para ser valorados, para desarrollar esa identidad. Y incluso, bueno, os he puesto aquí un par de gráficos que muestran ese mayor uso en la adolescencia de las redes sociales, donde bueno, hay porcentajes altísimos, como veis en el gráfico de la derecha, porcentajes bastante altos del uso diario de las redes sociales. Y como decía, pues esas interacciones en las redes sociales afectan de manera similar a interacciones cara a cara. En este sentido, por ejemplo, no conseguir likes pues afecta negativamente, provocando sentimientos que tienen que ver con el sentirse rechazado. Y además es que esos likes que tienen las diferentes noticias, bueno, pues van a ser también utilizados como fuente de credibilidad. Y aquí también tienen un papel fundamental los influencers, que en muchas ocasiones pues, son personas a las que los adolescentes admiran, imitan, que sin necesidad de ser expertas en un tema, pues consiguen que se comparta mucho el contenido que crean. Y cuantos más likes tiene un contenido,
pues parece que su credibilidad aumenta y además también es más probable que se siga compartiendo, porque le vamos a volver a dar a like. En este contexto lo quería mencionar porque es en el que se encuentran los estudiantes, en principio, que encontramos en las aulas. Están en un entorno donde esa desinformación puede ocurrir muy fácilmente. Como puede ocurrir muy fácilmente y además están en un momento de su desarrollo vital también en el que esa desinformación puede ocurrir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente fomentar el pensamiento crítico, como también haciendo un poco uso de esa presentación de mi compañera María, es a través del pensamiento crítico como vamos a darnos cuenta de si la información que estamos leyendo es falsa o no. O si tiene alguna intencionalidad más allá, todas esas preguntas que nos tenemos que hacer, que ahora las veremos. Y como segundo punto, una segunda cosa que podemos hacer, aunque en muchas ocasiones entra dentro de la primera, es también fomentar el uso de diversas fuentes de información. Lo que quiero decir con esto es que tenemos primero que fomentar el pensamiento crítico con el fin de entender si lo que estamos leyendo, si la información que tenemos delante es verdadera o no. Y luego además tenemos que aprender también a contrastar esa información, porque muchas veces puede no ser una fake news, ¿no? Puede ser simplemente otro tipo de desinformación, de los tipos que ha comentado María, pero esos otros tipos de desinformación también vamos a paliarlos de alguna manera con el uso de esas diversas fuentes de información, contrastando esa información. Entonces, lo que podemos hacer desde el aula es, además de fomentar eso, enseñarles a cómo hacerlo, cómo verificar y cómo analizar la fiabilidad de las fuentes. Y os voy a proponer, pues tengo algunas ideas que se pueden hacer. No son las únicas tareas o actividades que se pueden hacer, pero son algunas. En relación al fomento del pensamiento crítico, pues hay tres cosas que podemos hacer. Todas ellas se pueden utilizar en conjunto y también es importante señalar que a lo que están destinados a lo que están destinadas estas actividades es a crear rutinas, a que por defecto ya pensemos de manera crítica. En lugar de con ese sistema 1 que mencionaba también María, ¿no? Que es de Kahneman realmente. A que cuando leamos alguna información, pues ya se nos encienda la lucecita del escepticismo, ¿no? La pequeña duda de, oye, voy a utilizar ese sistema 2, voy a ser un poquito más analítico y dar ese paso más allá. Por eso, todas estas actividades van hacia el desarrollo de rutinas para generar hábito. Entonces, la primera es generar esas rutinas de pensamiento. La segunda es aprender a detectar argumentos falaces, argumentos que se desmontan lógicamente, que pueden parecer verdad, pero no son verdad y podemos desmontarlos de forma lógica. Y también hacia tener ese pensamiento de segundo orden, hacia pensar sobre cómo pensamos, un poco esa metacognición. Vamos a ir viendo punto por punto. En primer lugar, pues para generar rutinas de pensamiento, un ejemplo, os he dejado ahí una imagen de un libro que tiene muchas estrategias de estas rutinas de pensamiento.
Pero vamos, esto es algo que estoy segura de que los docentes pues, de primaria, de secundaria, de diferentes niveles, pues tenéis recursos para poder crear este tipo de rutinas. Una muy simple es esta que os indico aquí, veo, pienso, me pregunto. Y es simplemente, claro, dedicarle un poquito más de tiempo a desgranar la información que estoy leyendo o que estoy recibiendo de alguna manera. En primer lugar, observo esa información, veo, ¿no? E intento desgranar, pues, qué dice esa noticia exactamente. En segundo lugar, lo interpreto desde mi punto de vista personal. ¿Qué me sugiere esto? ¿Qué supongo? ¿Qué me hace pensar? No es exactamente lo que dice, pero ¿a qué me apela? Y por último, me pregunto cosas, ¿no? De esa noticia que estoy leyendo, ya sé lo que dice exactamente, ya entiendo un poco qué me sugiere y qué no entiendo, qué es lo que necesito, sobre lo que necesito saber más para realmente entender ese tema del que me está hablando la noticia. Entonces, esta pequeña rutina, cada vez que leemos algo, y obviamente en las aulas o nosotros en nuestra vida diaria no podemos aplicarlo constantemente, pero sí que podemos generar cierta rutina para en esos momentos en los que, bueno, en los que de verdad vamos, por ejemplo, a compartir una noticia, cuando ya vamos a ejercer algún tipo de acción, podríamos hacer. Y nos supondría un poco más de tiempo, pero tampoco nos va a quitar el día, ¿no? No nos va a quitar una hora, nos va a quitar 5 minutos. Y eso pues va a hacer que ese sistema 2 más reflexivo, más analítico, entre en juego. Un ejemplo pues puede ser este que tenéis aquí, bueno, que es una fake news que tiene que ver con la Dana, ¿no? de Valencia. Uy, no sé, he dejado de ver yo. Uy, perdón, no sé por qué he dejado de ver en mi pantalla. Ahora. Em, Eso, perdón, estaba con el ejemplo. Esa noticia tiene que ver con, bueno, es un tweet, ¿no? Un mensaje en X ahora, em, bueno, lo que dices no se llama Dana ni gota fría, ¿no? Se llama Geoingeniería HARP y quizás Marruecos tenga algo que ver. Ya está, en las redes sociales es muy fácil decir algo así. Em, y como idea de actividad que podemos hacer en clase, en el aula, pues es analizar algún mensaje así, que sea real, que se saque bueno, de alguna red social o de algún periódico, de donde queramos. Con información contrastada o no, en este caso claramente el mensaje no tiene información contrastada, pero podemos jugar con esas variables y pues una vez al mes romper un poco ese mensaje y pues que los alumnos simplemente lo lean. ¿Qué dice exactamente? Pues parece que lo que dice es que lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en este caso en Valencia, pues no fue causa del natural, ¿no? Sino que tuvo algo que ver esa geoingeniería y no sabemos muy bien por qué, Marruecos, ¿no? Sin tener más información. Lo que sugiere a lo mejor es que hay una especie de mano, ¿no? que mueve los hilos, que nos están engañando. Y hay a lo mejor conceptos que no entiendo. ¿Qué es esto de geoingeniería HARP? ¿Por qué Marruecos tiene algo que ver? Necesito verificar esto. Generar con esto ese interés para entender realmente lo que una noticia, en este caso una frase o dos, están diciendo.
Se puede tener como, bueno, rutina de generar esa rutina a través de rutinas también en el aula. Se puede hacer con la misma, en la misma actividad o no. También es importante, para fomentar este pensamiento crítico, hablar de el tipo de argumentos que utilizan las noticias falsas. Bueno, esto es importante porque, claro, como ha dicho también mi compañera María, las fake news muchas veces se apoyan en argumentos emocionalmente convincentes. Apelan un poco a esa, o generan al menos una memoria emocional, ¿no? Entonces es crucial enseñar a identificar cómo desmontar esos argumentos falaces. Hay muchos tipos de argumentos falaces, algunos os los pongo aquí, hay más. Eso es que son ese tipo de argumentos que, bueno, no cuentan todo, ¿no? No cuentan toda la verdad. Por ejemplo, pues la falacia ad hominem, el argumentar o contestar, dar algún tipo de razón desacreditando quién ha dicho algo en lugar de lo que ha dicho. También muchas noticias o muchos tipos de información en redes sociales apelan a falsos dilemas, presentan solo dos opciones, ¿no? O esto o esto. Y a lo mejor hay muchos grises en esa escala, pero ignoran esos matices. Algo que se suele utilizar mucho es un poco la manipulación o el uso de vocabulario que apele al miedo. Esto se usa mucho en política con temas de inmigración. Ahora mismo se está utilizando mucho. Ahora os voy a poner un ejemplo. Y lo último, o el último ejemplo que os he puesto aquí, que no es el único ejemplo no son los 4 únicos ejemplos de argumentos falaces, pero por tener algunos, es la generalización apresurada. Es decir, el usar pocos casos para hacer esas afirmaciones globales. He visto un par de casos en los que algo ha ocurrido y entonces ya siempre esos casos van a ocurrir con esas mismas personas, etc. Algo que podemos hacer en clase, una idea de actividad, podemos proponer un reto semanal. De nuevo, hablamos de semanal, antes he hablado de mensual, para generar esas rutinas, para intentar todo el rato que nuestro fin tiene que ser generar hábitos. El hábito de ese pensamiento crítico, para que cada vez que generar ese escepticismo un poco por defecto. Entonces, en este caso, la actividad es un reto semanal en el que los estudiantes, pues todas las semanas, a lo mejor podemos cambiar de estudiante, hacer grupos, los viernes a última hora. Bueno, eso ya sabéis que cada uno, con el tiempo que tiene, a lo mejor en tutorías, no sé, puede encontrar ese momento, pero intentar que sea rutinario. Todas las semanas, en este caso, encuentra y desmonta una falacia. Entonces tienen que buscar titulares de periódicos o tweets o incluso vídeos en Instagram, algo así que ofrezcan ese tipo de información que, como bien ha contado María, está diseñada, ¿no? para que a nuestro cerebro le guste, que sea simple, que sea un mensaje rápido, que apele a esa emoción, y desmontarlo en clase. Por ejemplo, pues he puesto aquí un titular con ese uso de vocabulario que apela al miedo. Y por último, el fomento del pensamiento crítico también puede hacerse desde ese fomento del pensamiento de segundo orden, esa reflexión sobre cómo pensamos, esa metacognición. Entonces se puede incluso añadir a
las preguntas que os he mencionado antes dentro de generar rutinas de pensamiento, de ese primer punto. ¿Por qué pienso lo que pienso o por qué creo lo que creo? Esto incluso se puede hacer cuando en momentos en los que algún alumno da algún tipo de argumento. Si algún alumno, pues no sé, en clase de geografía habla de eso, tengo el tema de la inmigración en mente y ahora no solo se me ocurren ejemplos en esa dirección, pero por ejemplo es en clase de geografía que se puede hablar ¿no? de movimientos migratorios, de hecho se suele hablar, se debe, de movimientos migratorios, de cómo funcionan las sociedades, etcétera. Si algún alumno pues menciona alguna problemática, pues hacerle pensar en ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Estoy razonando o simplemente estoy repitiendo aquello que he escuchado en algún momento? ¿Qué otras explicaciones podría haber? Si hay alguien detrás de estas ideas que se puede beneficiar, a lo mejor, ¿no? Porque si los he leído, a lo mejor pueden tener ese fin. Bueno, fomentar también este tipo de preguntas cuando sea pertinente, también para generar hábito, para generar rutinas. Y la segunda estrategia que puede formar parte del fomento del pensamiento crítico, pero bueno, la he sacado de ahí, es el fomento del uso de esas diversas fuentes. Tenemos que no solo decir, no solo incitar al uso de diversas fuentes, sino tenemos que enseñar a cómo se pueden utilizar diversas fuentes, cómo verificar la información, cómo puedo analizar si las fuentes que estoy utilizando son fiables o no. Y algunas estrategias que podemos utilizar en relación al primer punto, enseñar a verificar esas fuentes. Una de las estrategias que usamos, voy a incluirme en el grupo, los investigadores, las personas que nos dedicamos a buscar datos y a verificar muchos de ellos, es lo que se denomina el lateral reading. Es decir, simultáneamente se denomina lateral, la lectura lateral. Se denomina lateral porque un poco en horizontal tienes abiertas varias pestañas en buscadores y así no hace falta que abras una pestaña y leas toda la información de esa página en la que te ofrecen esa información, sino que puedes simultáneamente ir corroborando ya información bueno, de la que estás leyendo, información que te sugiere esa información que estás leyendo. Si esa pieza de información que estás leyendo tiene fuentes originales, a lo mejor puedes buscar directamente esa fuente original, incluso otras fuentes. Incluso puedes tener también gracias a la inteligencia artificial también tenemos estos sistemas de comprobación de imágenes, porque una de las cosas que también nos hacen creernos pues, diferentes noticias, diferentes tipos de información, es que hay como alguna prueba, ¿no? Que hay imágenes, pero hoy en día también podemos crear imágenes con inteligencia artificial, como os he enseñado. Entonces, podemos comprobar a lo mejor si esas imágenes pues, han sido utilizadas en alguna otra noticia, porque muchas veces también se sacan de contexto. Se han hecho virales un montón de vídeos en los que bueno, se ve algún tipo de situación y mencionan, ¡ay, esto ha pasado en Madrid! Y luego no ha pasado en Madrid, ha pasado en otro lugar. Se sacan muchas veces de contexto imágenes, vídeos, etcétera, y también podemos utilizar esas herramientas para comprobar imágenes. Entonces, enseñar a que no hace falta que terminen de leer una noticia para simultáneamente ir ya comprobando esa información y que pueden tener pues, varias pestañas abiertas.
Y en relación a analizar esa fiabilidad de las fuentes que están utilizando, pues hay 4 criterios principales, tampoco tienen por qué ser los únicos, pero 4 criterios principales que podemos utilizar para analizar esa fiabilidad. En primer lugar, si la fuente que estamos utilizando y la noticia específica es de actualidad. Tenemos que revisar pues, cuándo fue publicada, si está o no desactualizada, porque a lo mejor la información que estamos leyendo no es errónea, pero sí que está desactualizada. Entonces ya no nos serviría en algunas ocasiones. El siguiente criterio, el de autoridad, quién lo escribe. Tenemos que fomentar que los alumnos, cuando vayan a buscar información y vayan a verificar si la fuente es o no fiable, pues buscar el autor o los autores, si esos autores son expertos en ese tema o no. Bueno, que les dé un poco de pie a investigar las credenciales, las afiliaciones, quién escribe eso y por qué dice eso. En tercer lugar, la exactitud, el criterio de exactitud, es decir, si en esas noticias, o sea, esa información que estoy leyendo, suele ser más fiable si cita evidencias, si cita fuentes, si menciona, ¿no? De dónde salen esos argumentos que está utilizando. Si no menciona nada de eso, pues a lo mejor nos fiamos un poco menos o esta fuente no es del todo fiable. Y por último, examinar o pensar sobre el propósito que puede tener esa información. Si tras leerlo pues, sentimos que ha apelado mucho a esa emoción, ¿no? a intereses, o podemos extraer que hay intereses ocultos, a lo mejor nos da esa vibra, ¿no? de que no solo busca informar, sino que además busca convencer, busca polarizar, busca vender algo. Y esto poco a poco, generando esas rutinas y analizando las fuentes, pues uno se va volviendo también experto en utilizar estos criterios cada vez que va a usar diversas fuentes y verificar esa información que ha leído en otros contextos. Y bueno, una actividad que también, o una idea que se me ocurre es que pues cada vez que vayamos a analizar una noticia, analizar un comentario, además de esas preguntas que hemos mencionado antes, pues que verifiquen esa información y que al verificar esa información siempre tengan que buscar, también para generar de nuevo esa rutina, 3 fuentes diferentes que mencionen esa información también de forma diferente, porque hay muchas veces que la información se copia de fuente a fuente y tiene exactamente la misma estructura, no nos serviría. Entonces, que escrita de manera diferente encontremos 3 fuentes diferentes y que indiquemos la calidad, o que indiquen los alumnos la calidad de esas 3 fuentes. Algunas a lo mejor tienen menos calidad porque pues, son más anticuadas o no citan sus referencias, ¿no? Pero alguna otra pues, es de más calidad y así pues, van generando ese pensamiento crítico y esa rutina de buscar diferentes fuentes. Ana, perdóname un momento, Ana. No sé si estás controlando el tiempo porque teníamos que haber terminado antes de las 7 para que hubiera turno de preguntas. Te lo digo para que lo tengas en cuenta. Ya he terminado. Vale, muy bien. Gracias por decírmelo. Nada, ya está. Esas eran las ideas, la información que quería comentar. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy interesante. Espero que los docentes que están aquí, los asistentes, hayan tomado notas porque has dado muchos tips muy prácticos, sobre todo, ¿no? Muy
muy prácticos para aplicar. Ya sabéis bueno, no tenemos mucho tiempo para preguntas, quizá para un par de ellas. Yo quisiera comentar que, bueno, este tema de mi aportación sobre este tema de la desinformación ocupa una parte importante de mi libro, que es Esclavos del Algoritmo, que es un libro que me ha publicado Debate este año. Y bueno, sobre el pensamiento crítico, ¿no? Me ha parecido interesantísimo lo que habéis dicho las dos, lo que ha comentado María de que estamos estresados, además de esa imagen tan gráfica que ha puesto al final, ¿no? De las cabezas con el fuego. eh, que no tenemos tiempo para pensar y los tips que has dicho, que has dado tú, Ana. Hay una cosa que a mí me gustaría añadir que me parece muy importante para los docentes y para los chavales, ¿no? Necesitamos tiempo para pensar, o sea, no tenemos tiempo para pensar porque todo son cosas hacer, pues haz esto, haz lo otro. Entonces sí, está muy bien. Todas las técnicas que nos ayudan están muy bien, pero lo que no tienen los chavales es tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, vosotras sois muy jóvenes, pero si hay aquí alguien más mayor se acordará, había un programa muy bonito cuando yo era pequeña que se llamaba La Bola de Cristal, era un programa infantil. Entonces, de pronto paraba la emisión de lo que fuera, pues había conciertos, paraba todo, se quedaba la pantalla en blanco y entonces salía un reloj que era dice, tienes un minuto para imaginar. Entonces contaba el minuto, pin, 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 pasaban los 60 segundos y luego decía, si no has imaginado nada, quizás deberías ver menos televisión. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero el pensamiento crítico no puede existir si no tenemos tiempo para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Si los chavales necesitan tener tiempo para pensar quién soy, qué quiero en la vida, qué no quiero, qué me molesta, qué necesito, qué me gusta. Entonces, esto es que es un tiempo de introspección en soledad que, a mí me parece que sería ideal que todos los programas pedagógicos de los institutos, de los colegios tuvieran ese espacio, ¿no? Ese espacio donde los niños tuvieran nada más que pensar, ¿no? Porque si uno no piensa, al final vas como vaca sin cencerro, como pollo sin cabeza, ¿no? No, no, no. Entonces, eso yo creo que lo habéis reflejado muy bien las dos, ¿no? Esta necesidad de pararnos un momento y pensar. Y bueno, pues mientras yo hablo, estaba viendo a ver si alguien ponía alguna pregunta, pero no tenemos ninguna aquí todavía en el chat. Sara está escribiendo algo. Ya os digo que hay tiempo para, bueno, dice Sara que muchísimas gracias, que le han encantado vuestras presentaciones. De todas maneras, ya sabéis que, bueno, podéis, ha dicho María, ¿no? Que la podéis contactar, también podéis seguir los trabajos de Ana. Y, y esta charla la estamos grabando y la colgaremos en la web también, por si le queréis repasar alguna cosa que os ha quedado ahí en el tintero. Así que bueno, Yo sin quería, más. ¿puedo Sí, decir sí, algo? Ana, claro que sí. Dime. Nada, un poco siguiendo lo que acabas de comentar, tú, claramente, yo creo que parte del problema es nuestro contexto. Por eso también he querido contextualizar al principio, pues eso, la situación en la que nos encontramos. No todos los problemas están dentro de cada individuo, sino que es que estamos en un contexto determinado y efectivamente ese tiempo es lo que es hoy en día cada vez más escaso. Cada vez el tiempo que tenemos, bueno, el tiempo es el mismo, pero está más lleno, ¿no? Tenemos Sí, siempre muchas cosas que hacer, incluso dentro del aula. Los docentes también tienen una programación enorme. sí. Y claro, yo estos tips que he querido mencionar, pues, pues creo que también he querido indicar que a lo mejor puede ser algo que no ocupe mucho tiempo, Sí. aunque realmente lo ideal sería que tuviesen un poco de tiempo. Sería, Claro. oye, vamos a ampliar o bueno, a reducir a lo mejor el temario de algún sitio, pero eso a lo mejor es un poco más utópico. Y como el tiempo que tienen los docentes, por no poner en los docentes tampoco más presión. De Claro. ahora, además, tienen que sacar tiempo también para hacer otra cosa o incluso para dejarles tiempo de imaginación, ¿no? O tiempo para que se aburran o tiempo para que piensen Sí. críticamente. Entonces, es una carga para los docentes mayor también.
Y por eso en mi intervención he querido ofrecer esas pildoritas que se pueden hacer a lo mejor en más o menos poco tiempo para generar rutinas. Pero efectivamente, Utilísimas además, Ana, sí. pero que estoy muy de acuerdo, ¿eh? En que, Sí. en que el tiempo es necesario y que a lo mejor entre todos tenemos que darle esa vuelta para que lo tengamos. Todos, Sí. adultos, niños, adolescentes, todos. Exactamente, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Ha sido un verdadero honor, un placer contar con vosotras. Y bueno, quedamos en eso. Colgaremos vuestra charla, os avisaremos a todos para que la podáis revisar. Hasta pronto. Muchas Adiós, gracias, un muchas placer. gracias. Gracias, hasta pronto. Chao. Gracias, adiós.